estás? Muy buenas noches a todos. Tenemos un programón el día de hoy. Están con nosotros, le agradecemos su presencia en los estudios del canal a dos expresidentes de la República, uno del 93 al 98, Juan Carlos Guasmosi, y el otro desde el 99 hasta el 2003, Luis Ángel González Maquis. Ingeniero Guasmosi, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarnos a nosotros. Sé que tienen acá gente de un nivel político que en este momento tienen varios ajetreos, pero nosotros hace rato creo que Lucho nos estamos invitados aquí de este programa tan leído, escuchado y comentado, digo, ¿verdad? Porque son las tres cosas. Muchas gracias. A ti también, ¿eh? Gracias, presidente. Doctor González Maquis, buenas noches. Hola, ¿Cómo Germán, estás? ¿cómo te va, señorita? Gracias Encantado. por estar. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, entre los dos tuvieron casi 10 años en la presidencia de la República. Ingeniero Guasmosi, ¿cómo ve la situación actual desde el punto de vista político? ¿Cómo ve el país políticamente hablando? Bueno, nuestro país, diría yo, democráticamente tiene muy poco currículum. Hemos iniciado una incipiente democracia con todas sus falencias, sus virtudes también, por qué no decirlo, pero lógicamente son los ajetreos propios de una vida política que todavía no ha madurado. De modo que tenemos que tener paciencia. Otros países han pasado por las mismas circunstancias y aún así, Uruguay, Argentina, Brasil, de modo que nosotros no podemos quejarnos mucho, ya que desde los indígenas, los españoles y todos los dictadores, etcétera, siempre hemos tenido una verticalidad en el mando. De modo que no es que no nos guste, sino nos estamos acostumbrados todavía a vivir en democracia, a respetar las leyes, a respetar la Constitución y a vivir con la institucionalidad por delante. Yo creo que estas cosas son las que, me parece a mí, están removiendo un poco el avispero político. Pero ya han pasado casi 30 años, ingeniero. Bueno, ¿cuántos años, cuántos siglos tiene Europa también para vivir una democracia sólida? Cierto. La Edad Media llevó 1000 años. Entonces, hay que apurarse. Doctor González Maquis, ¿cómo ves el sistema, la situación actual política? Y yo nos veo bien. No es lo que esperaba. Esperábamos más de Horacio Carter, realmente. La expectativa que creó Horacio me parece que se quedó corto, ¿no? Y para mí que el Ejecutivo se mete mucho en política. Y el Ejecutivo no tiene que gestionar, no tiene que meterse en la política cotidiana, de la arena que es la Junta de Gobierno, las internas coloradas. A eso hay que dejarlo, que se manejen. No hay que intervenir. El Ejecutivo se ve mal que ingrese en la arena política, política partidaria, digamos, ¿no? A mí me parece que ahí lo que Horacio fracasó, en la parte del Partido Colorado. A mí me preocupa el partido. Lo que está debilitado es el Partido Colorado. Doctor, ¿qué dejó de ser atractivo en el Partido Colorado? ¿Qué le falta hoy al Partido Colorado que antes tenía de sobra, por decir de alguna manera? Y es que antes el Partido Colorado tenía mucho poder. Y el poder es lo que atrae al político. El político busca el poder. Y si no tenés poder, entonces, ¿qué te vaya a hacer en las seccionales? Las seccionales coloradas están totalmente debilitadas. Antes Stroessner no se metía con Juan R. Juan R., don Tomás, ellos arreglaban todo en el partido. Stroessner gobernaba. Daba tranquilidad, daba paz, daba seguridad al pueblo. Los empresarios podían trabajar tranquilamente, los ganaderos podían criar ganados tranquilamente. Y el partido no. El partido se metían los políticos de raza como Juan R., Argaña, don Tomás Romero Pereira. Ahí está el error de Horacio, para mí. ¿Cómo ve, ingeniero Guasmosi, la interna? O sea, perdón, las elecciones generales. ¿Cómo ve quisiera, ambas candidaturas presidenciales? Yo quisiera añadir algo que acá el presidente González Maquis dijo.
Stroessner tuvo que negociar con el Partido Colorado. Él subió, diría yo, en un golpe, lógicamente, pero se cuidó muy bien, ¿verdad?, de coordinar las cosas con el Partido Colorado. Claro. Yo me recuerdo que yo era pequeño todavía, la Junta de Gobierno funcionaba en la calle España y Epifanio Méndez fue el gestor que iba y venía. Yo lo veía, me recuerdo don Rigoberto Caballero, tenía un auto largo, etcétera, ministro del Interior, y son gente, como dice él, que gravitaban. Pues Stroessner tuvo que conversar con ellos, no fue contra ellos, porque si no, no iba a tener estabilidad su gobierno. Yo creo que por ahí viene el tema de lo que él tocó en este momento, ¿verdad? ¿Y las autoridades de hoy, ingeniero? Bueno, para mí que no existen, ¿no? Porque acá el presidente de la Junta fue impuesto. Claro. Mira, no hay mejor cosa que la legitimidad, ¿verdad? Ganar y poner a la gente que el pueblo elija. Yo me recuerdo que el presidente Cartes me llamó a mí un día y me dijo, mira, ahí tenés la adjudicación de la quiniela y no le debes nada a nadie. Estoy acá con Marito. Marito era el candidato de él, ¿verdad? O sea, el que había trabajado en política, etc. Al mes viene el tema de que era Hugo Velázquez, ¿verdad? Entonces, los políticos venían a verme y me decían, vos no podés hablar con el señor Cartes. Me decía, Canio, si quieres, sigue o no sigue Marito en el tema, ¿verdad? Y bueno, yo no hablo con Cartes, así que perdónenme, no, yo estoy no estoy en el círculo cercano a él. Y bueno, después, otro mes más, era Nechtin. Entonces vuelven otra vez senador y diputado. Y ahí hubo esa decisión, ¿verdad?, que de haber dado la libertad. Yo no estoy acusando a Cartes, es la falta de experiencia nomás, nadie. No hay, siempre decía, y vos te acordás, que para ser ministro no hay ninguna escuelita de buen humor, y menos para ser presidente de la República. Uno se maneja con su real saber entender y con un equipo que realmente lo asesore, porque nadie puede saber todo. Bueno, si hubiera dejado correr a Nechtin, y el que ganaba, ganaba, si él era el jefe, él estaba arriba, ¿verdad? Si no tenía por qué estar haciendo selecciones, a mi criterio, ¿verdad? ¿Se perdió legitimidad en las elecciones partidarias al hacer eso con No, tal vez me expresé mal. Sí, no. Diría yo, no es legitimidad, sino, no es impuesta concretamente o elegida, llamémosla así. No son las bases las que eligieron. O sea, no fue el surgimiento de un liderazgo natural. Exacto, claro. A eso, y disculpen, fue muy mala la expresión mía, ¿no? ¿Tu opinión de las autoridades partidarias, doctor González? Del 1 al 10. Así suelen hacer ustedes, del 1 al 10. 1 al 10. 5. No. Es lo que dice el ingeniero. No, el pueblo colorado no lo eligió a él. Fue Horacio el que impuso su candidatura. Y eso ve mal. El Colorado, los paraguayos somos callados. En Subí, se dice en la campaña. Somos en Subí, que se irá en la mitad de candidato. En Subí se agacha para venir. Y usar cuchillo de madera para no matarte, pero te duele. Entonces, no enfrenta. El paraguayo no te va a enfrentar así. No le va a decir, ahora ¿cuántas personas, contado por los dedos, le dijeron a Horacio, no, pega con el COI, presidente? 2, 3 como mucho. Muchísimo. Pero... Y las bases, los líderes, ya se comprometieron. Cuando fue elegido Marito, se comprometen con la gente otra vez, las seccionales, etcétera. Este es el candidato. Y Juan Carlos, con Nicanor ocurrió la misma cosa. Quiso imponer la candidatura de Monge primero para presidente de la Junta, ¿no es cierto? Después quiso imponer a Velázquez, a su ministro de Salud. No corrieron. Entonces se candidató él a presidente del partido. Nicanor, cuando el Ejecutivo demasiado se entremete en lo político. ¿Vos en tu momento no te inmiscuiste? No, jamás. ¿Vos dejaste que corran Nicanor, ODD? Yo era líder del Movimiento de Reconciliación Colorada y renuncié al liderazgo porque creí que un presidente no puede liderar un movimiento interno de un partido. Cartes sí lideró. Claro, y ahí se le nombró a Nelson como líder de Reconciliación Colorada. Pues yo renuncié. Cuando Bader Rachid compitió contra Nicanor, y Bader Rachid es mucho más amigo
mío que Nicanor. Nicanor lo conocí yo en el ministerio. Y las candidaturas actuales que están disputando la presidencia, digo, Partido Liberal y Partido Colorado, Lucho, ¿qué comentario tenés? Y son los mejorcitos que tenemos, me parece. Tanto Alegre, me decís. Claro, Alegre o Marito. Y Mario, para mí es lo mejorcito que se tiene. La calidad del liderazgo, la calidad del político, tanto Colorado como Liberal, decayó muchísimo. El nivel cultural, de preparación, y por eso hacen toda esta barrabasada con la democracia, con la Constitución, porque no son capaces, no están capacitados. Ahora, Germán, tenemos No es un Evelio Fernández Arévalo, son personalidades, no es un Rodrigo Campos Cervera, no es un Roque Galeano, no es un Bader Rachilichi, decayó mucho el nivel de los políticos, de ambos partidos. Ahora, doctor ingeniero Germán, tenemos un material que tiene que ver, que se preparó con el desafío de gobernar y que tiene que ver, obviamente, con las experiencias de estos dos señores que están con nosotros hoy. ¿Te parece si presentamos? A ver. El desafío de gobernar. Adelante. Ser presidente de la República es la responsabilidad más importante que el Estado impone a un ciudadano. Llevarlo con altura, sensatez y hasta, si se quiere, sabiduría son desafíos que impone esta investidura. En estos casi 30 años de democracia hemos tenido 8 presidentes, 6 colorados, un liberal y un independiente. Más allá de si los gobiernos fueron buenos o malos, ¿cómo se han relacionado con el poder otorgado? Hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el gobierno. Andrés Rodríguez, el general que derrocó a Stroessner, completó el mandato de ese periodo electoral hasta 1992 y entregó el mando dejando el mayor legado de la era democrática, una nueva Constitución Nacional. Yo no creo que haya un peligro de retroceso. Se ha copiado la Constitución en ese sentido, la Constitución de Costa Rica, donde está taxativamente puesto de que en ningún caso un presidente puede ser reelecto, ¿verdad? Ni alternativamente, en ningún caso. El ingeniero Juan Carlos Guasmosi llega al poder con una carga muy pesada, el estigma de fraude del 92 contra Luis María Argaña, aunque quizás su mayor problema fue lidiar con el oviedismo, al que combatió, aunque no fue suficiente, ya que entregó el poder a Raúl Cubas Grau, quien ganó bajo el lema "Tu voto vale doble, vota por Cubas para que Oviedo salga en libertad". Pido disculpas a todos los paraguayos que me votaron, pero este presidente no ordenará que las Fuerzas Armadas se movilicen para atentar contra la Constitución y las leyes de la República. Y paso el control del Poder Ejecutivo con todas sus prerrogativas al presidente del Honorable Congreso de la Nación. Raúl Cubas llevaba apenas un año en el poder cuando ocurre el magnicidio a su vicepresidente. Deviene así la mayor crisis de la era democrática, con el marzo paraguayo y la muerte de 8 jóvenes manifestantes, casi 800 heridos y 39 procesados. Cubas Grau renuncia. Es en medio de tribulaciones políticas cuando asume Luis Ángel González Maqui, presidente del Congreso paraguayo. Debía completar el quinquenio de Cubas y su principal encomienda fue la de conformar un gobierno de coalición nacional. Deja el mandato en el 2003, se lo entrega al ciudadano Nicanor Duarte Frutos. Aquí, a 12 cuadras, está la reunión desnutrida, desteñida. Ahí predomina el odio, el antinicanorismo, el antioficialismo, la antiparaguayidad. Por eso serán derrotados de manera contundente. Nicanor tuvo una crisis visible con el uso del poder. A veces eran detalles como querer cambiar el nombre de Mburuvillaroga a Tendotaroga y otros casos bastante más serios como ostentar más poder del que se le atribuyó. Podemos decir que inició la era de la Corte Suprema a medida, consiguiendo fallos como el que le posibilitó ser presidente de la ANR y candidato a senador. Él fue el primer presidente en desentender el artículo 189 de la senaduría vitalicia. Para ese momento, prensa y opinión pública no escatimaban en críticas.
Ya cuando la palabra reelección sonaba en el aire, se le acabó el tiempo y además de una crisis política, desató el surgimiento de una figura independiente. Y hacer observar la Constitución y las leyes. ¡Sí! ¡Juro! El Partido Colorado iniciaba la llanura y Duarte Frutos no le entregó el mandato a Lugo, intentando jurar como senador activo. No se lo dejaron. Fernando Lugo llevaba batalla tras batalla de desprestigio hacia su imagen personal cuando sus adherentes empezaron a hablar de reelección y enmienda. Luego sucede la matanza de Curuguatú, hecho determinante para el fracaso en la mantención del poder de aquel mandatario. El Congreso, junto con el partido aliado a Lugo, lo destituyen vía juicio político. Antes siendo vicepresidente y hoy en el ejercicio no voy a cambiar, mi posición es de devolver la tranquilidad y la seguridad al pueblo paraguayo. En primer lugar, yo soy consciente que estoy asumiendo en una condición desfavorable en lo personal. Asumo la responsabilidad por mi investidura y por mi compromiso con la ciudadanía. Federico Franco fue presidente por poco más de un año y apenas pudo con las críticas de traición hacia Lugo y denuncias de malversación en tiempo récord durante su mandato. Mientras Lugo también desoía el artículo 189 y dando un giro a la interpretación de ese artículo, accede vía Corte Suprema a candidatarse a senador activo y gana. Yo quiero agradecer la hermosa dirigencia, pueblo colorado, por haber pedido con tanta mística mi reelección. El que pensó que me iban a sacar de la cancha, aquellos que no quieren competir, les digo que van a competir conmigo también. La intención reeleccionaria se apoderó de él y su entorno más que de ningún otro mandatario. ¿Cómo actuó durante la semana de la crisis política en el Congreso? El año pasado, y especialmente el 31 de marzo y 1 de abril, se ha puesto en tela de juicio. El resultado de las últimas internas partidarias fue un duro revés para el mandatario como padrino de una candidatura. No así como candidato, ya que es el tercer mandatario que desoye el artículo 189 de la Constitución Nacional y hoy es candidato número 1 de la lista de senadores de la ANR. Bueno, señores, vamos a irnos al momento actual. ¿Cómo ven la campaña electoral? No quién va a ganar todavía, pero cómo ven la campaña electoral tanto de Marito. Hay 7 candidatos, pero hay obviamente 2 candidatos principales, ¿verdad? ¿Cómo ven ambas campañas literales? El Partido Liberal, el Partido Colorado se enfrentan por primera vez en la historia en una suerte de balotaje de hecho. ¿Por qué? Porque no hay otra candidatura fuerte, amén, que ellas dos mismas. El Partido Colorado tiene entre 40 y 45% de los votos. La oposición tiene 55 posibilidades de adquirir o de conquistar o de seducir. Bueno, ¿cómo ven ustedes la elección de ahora? Marito gana lejos. El problema está en senadores y en diputados. Así de claro el tema. Cuando vos decís que el problema está en senador y en diputado, tiene que ver con los candidatos, en este caso, hablemos de un caso específico, senador, el caso de González Dar, ¿eso resta punto o es por Horacio Cartes o por otro senador? No, resta punto lo de González Dar, infelizmente. Para que Marito tenga gobernabilidad, tiene que tener mayoría parlamentaria. Si no, hay que tener, por mejor intención que tenga, por mejor programa, si no tiene mayoría parlamentaria, y bueno, va a tener que estar negociando en cada sesión de la Cámara de Senadores y de Diputados. Entonces acá el problema es que llegue a los 20 senadores, ¿verdad? Y tenga también mayoría en la Cámara de Diputados a los efectos de ser factible el desarrollo de su proyecto. Si no, va a ser difícil. ¿Qué me pasó a mí? Todos me criticaron con el tema porque acuérdense que el argañismo hizo votar al Encuentro Nacional, ¿verdad? En aquel entonces, por los temas que ya hemos visto en la televisión. Lógicamente, se negoció, yo me recuerdo a José Félix Fernández de Garribia, a Laíno, Podestá y don Blas Riquelme, en mi oficina de Comipa hicimos la reunión, ¿verdad? Y decía, señores, vamos a hacer un pacto de gobernabilidad. Realmente, ¿qué es lo que queremos como país? Porque voy a hacer un poquito de historia, si me permiten. Sí, por favor. La salida del presidente Stroessner, él mandaba, ninguna duda, y Rodríguez también, ¿verdad?
pero no estaban las bases para un Estado de Derecho en el Paraguay. Y se tuvieron que hacer todas las leyes realmente para que esto funcione como un Estado de Derecho. Sanear el sistema financiero, desafiliar a los militares, institucionalizarlos, ¿verdad? Hacer nada menos y nada más que la ley de la Suprema Corte de Justicia Electoral, elegir a los ministros de la Corte, ¿verdad? Nosotros creo que esta Constitución nació mal y en ese sentido no sé, creo que vos todavía no eras diputado, presidente González Maqui, pero estábamos en el Cabildo, yo formaba parte del Consejo de Estado, que con la antigua Constitución estaba conformada por gente de la industria, la ganadería, el comercio, y estaba también la parte de Alorpa, creo que esta gente de los autores asociados, ¿no? Bueno, recurrimos a don Abraham Esteche y le contamos, nosotros creemos que esta Constitución, para comenzar, es buena. ¿Por qué no cambiamos nomás la parte electoral? ¿Verdad? Y don Abraham, nos fuimos a la reunión y estaba lleno el tema y se levanta don Abraham Esteche y dice, permiso, yo quiero que se considere, y un ruido ahí, que se vote ya, reforma total. Y ni se le dio ni el permiso para hablar a don Abraham Esteche, ¿verdad? Que podía haber sido, yo diría, no abrir la compuerta de golpe. Miren que yo soy democrático e institucionalista con pruebas, ¿verdad? O sea que no quiero acá hasta decir que era del punto dictatorial, ni mucho menos, sino es como la inflación. Cuesta cerrarla. Ahora vos abrís y andá a atajar una vez que se abra. Entonces, creíamos nosotros desde el punto de vista de afuera, tal vez en forma inexperta, no sé, yo no voy a criticarlo, el doctor Paciello pensaba otra y otros muchos más. Se vota la elección del Partido Colorado. Una constitución que no tiene nada que ver con la que salió. No tiene absolutamente nada que hacer. O sea, cambió el sistema. Aquí hicimos una constitución descentralizada, centrada. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, no es ni chicha ni limonada. Un país unitario tiene gobernadores, consejos municipales. Se agrandó el presupuesto en forma brutal. Bueno, entonces yo quiero decir, están hablando mucho de una reforma constitucional. Fantástico. Vamos a corregir lo que tiene laguna esta Constitución, como todo hecho humano, ¿no? Pero de que es buena en muchos aspectos, la parte social, la parte igualitaria, etcétera, etcétera. Pero señores, hay que tener un liderazgo fuerte si queremos cambiar una Constitución, o de lo contrario, si todos los partidos políticos justamente se reúnen y dicen esto es lo que vamos a tocar. Porque si uno abre la compuerta y decide para cambiar totalmente, puede salir cualquier cosa. Yo no deseo tanto mal a mi país. Y a propósito, Germán, yo les traje de obsequio un libro que está hecha por la eminente historiadora y embajadora mía también, Julia Velilla Laconich. Alfredo Seifert, un joven que falleció muy joven, y también está Carola González Alsina, Fabián Chamorro, Claudio Fuentes y Eduardo Nakayama. Habla de una propuesta de conciliación política. Yo digo que en vez de ya ir directo a una constituyente, pongámonos los partidos políticos y sobre todo los principales, pero no hay que dejar nadie afuera, que vengan todos, de los de la derecha, de la zurda, zurdísima, completo, a decir, señores, ¿qué país queremos? Y acá habla de una propuesta de conciliación política, contando todas las vivencias y los ajetreos políticos, los crímenes, los destierros, tanto del Partido Liberal como del Partido Colorado. Entonces, ¿a qué conduce todo esto? Y justamente el libro lo dedican justamente a aquellos que han muerto, ¿verdad? Por razones políticas. Al Paraguay anónimo y sin lápida, muerto en nuestras inútiles reyertas políticas. Fantástico. Mira, yo les recomiendo que lean y te obsequio a vos, Germán, y a ella, para que realmente lean y ya que tienen este medio de comunicación, traten de sembrar un poco esta semilla, que es una idea, un intento, llamémosle así, de reunirnos y decir qué país queremos para el futuro, para nuestros hijos,
Ya mucho ha sufrido el pueblo paraguayo por todas las desinteligencias y las inexperiencias, porque al final de cuentas, repito, nadie estudia para ser ministro y menos presidente. Lo lastimoso acá es que no hubo nunca transferencia de experiencias. Mis errores costó plata al pueblo, pero fueron involuntarios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No se pudo transmitir a eso. Galileo dice siempre, la historia que no se la respeta se vuelve a repetir, ¿verdad? Es inexorable esto. Entonces, yo hablaste vos de qué proyecto tienen acá los candidatos, los dos. Yo les digo lo siguiente, señores, muchas veces se preguntan, ¿qué es mejor, la salud o la educación? Y yo les digo, mejor la salud, la educación, perdón, porque para leer lo específico hay que saber leer, ¿verdad? Entonces, para leer la receta. Y aquí a los dos candidatos, tanto a Efraín como a Pareto, no los escuché hablar de educación y de cultura. Imagínense nuestro país rico en una cultura, en todo sentido, ¿verdad? Porque realmente fue madre de ciudades Asunción. Pues señores, esta señora Sánchez, de Servilibro, es una heroína. Ha editado 1000 libros, 1000 títulos de libros ya. Y aquí están, señores. Bueno, acá está, los 1000 libros de... Ella, por una paraguaya y libros para historia del Paraguay. Entonces, señores, acá leemos muy poco, sinceramente. Y hay muchas bibliotecas que se están perdiendo. Otra cosa que también quería señalizar a los candidatos. Esto es idea no mía, es de Julia Velilla, de hacer una biblioteca nacional, pero que esté solventada por el gobierno y administrada en forma, para que no se roben los volúmenes, ¿verdad? Una biblioteca. Mire, yo he comprado bibliotecas de Chávez, de muchos, ¿verdad? Porque las universidades de Estados Unidos llevaban muchas bibliotecas de prohombres del Paraguay, no están en nosotros acá. Acá no conservamos nada. Yo no encontré un papel de Stroessner en el Palacio, un papel del presidente Rodríguez. Por eso tengo en mi casa, en un sótano, desde el primer decreto hasta el último, con todos los documentos habidos y por haber, que algún día yo quería hacer una fundación y poner cerca la Facultad de Derecho para que realmente los alumnos que quieran investigar puedan venir ahí, desde el primer decreto hasta el último. Todo lo que se hizo en el Mercosur, las elecciones, todo, señores. Contar la verdad, señores. Porque esa es la historia que tenemos que conocer. Ahora, sobre el tema de la biblioteca, presidente. Sí. A mí realmente me preocupa mucho también eso, ¿verdad? Yo tengo muchos libros en casa y mis hijos me dicen, y los compañeros de mi hijo, que hoy la forma de adquirir educación es básicamente audiovisual. Lastimosamente los jóvenes de hoy no agarran ya un libro, no se van a una biblioteca, todo ese proceso, toda esa liturgia que era en nuestra época, donde te llevaban un libro, una biblioteca o una librería y comprabas el libro, y llegaba a tu casa y te sentabas y leías, eso hoy es audiovisual. Correcto. Los jóvenes hoy ven entre 50 y 70 videos al día. Entonces la educación tiene que tomar eso como una realidad y a partir de ahí educar. De acuerdo. Pero digo nomás yo, la cultura, señores, es riquísima la cultura paraguaya. Y no sé, entonces los candidatos podían propiciar eso, ¿verdad? Es solamente una idea, quiero decir, ¿verdad? Ahora, disculpen la interrupción. Doctor González Maqui, vos tuviste, o sea, convengamos que el próximo Parlamento, el Partido Colorado, con la presencia de González Dar, va a estar entre 15 y 16 senadores. En diputados le es más fácil al Partido Colorado, porque regionalmente es difícil adquirir una banca porque necesita 30%, en algunos casos 40% y en algunos casos hasta 50% para una sola banca. Bueno, entonces en diputados probablemente no tenga no baje tanto de números de lo que hoy tiene, que creo que están 44, 46. Sí. En el Senado va a tener una atomización importante. Sí. La opción es probablemente hacer un cogobierno, como hay en muchísimos países desarrollados del mundo. Hay países en donde el cogobierno es esencial y es fundamental para formar gobierno. Es decir, para ejercer el poder, vos primero tenés que hacer un cogobierno. Vos tuviste esa experiencia, doctor González Maqui. Un gobierno de unidad nacional. Un gobierno de unidad nacional. Sí. ¿Qué falló? ¿Por qué finalmente no anduvo eso? Eso fue realmente una propuesta del doctor Argaña.
Argaña fue el que propuso que, porque viste que en el 98 se empieza el juicio político. Sí. Solamente se inicia el juicio político, pero no se ejecuta, porque no se tenía la mayoría, ¿no? Entonces, a fines del 98, Argaña hace una reunión donde invita a los líderes, el doctor Laíno estuvo presente, el doctor Caballero Vargas, están la mesa directiva del Congreso, ¿no es cierto?, los tres presidentes, el presidente González Macchi, el vicepresidente primero, que era Gonzalo Quintana, el liberal, el vicepresidente segundo era Mario Paz Castaing, del Encuentro Nacional, y de diputado era Walter Bauer, el presidente, vicepresidente primero de diputado era un liberal. Blas Llano creo que era. Me parece que Blas Llano. Y del Encuentro no me acuerdo quién era. Marcelo Duarte, no. Bueno, lo que sí que a la clase política que estaba representada en el Parlamento, Argaña le propone que si yo llego a ser presidente, porque estaba el juicio político, le propone un gobierno de unidad nacional. Y le dice, no solamente yo quiero que gobiernen conmigo, nos responsabilicemos en la administración del Estado. Y por eso es que yo cuando asumo el 28, o sea, 28, un domingo 28, domingo de Ramos para más, ¿no?, como Jesús entra en Jerusalén, y asumo yo y le propongo llevar a cabo esa tesis del doctor Argaña de un gobierno de unidad nacional. Entonces, con el presidente del partido, en ese entonces era Bader Rachirichi, le proponemos al presidente del partido, que era Yoyito Franco, los liberales, y ¿qué ministerio le damos? Y le otorgamos Relaciones Exteriores a los liberales y Agricultura y Ganadería. Y al Encuentro Nacional de Industria y Comercio y Justicia y Trabajo. Y el Partido Colorado, los 6 ministerios. Habían 10 ministerios cuando eso. Ahora me parece que hay como 80 ministerios. Lo mitad y ministros se con lo mitad. Entonces, sí, si no hay ministro no manda. Claro, porque hay varias secretarías, por ejemplo, con rango ministerial, por ejemplo. Claro, le dice ministro a una secretaria. Secretario privado, no sé, ministro. ¿Cómo el primer encuentro secretario privado va a ser ministro? Sí. Una ridiculez. Bueno, entonces ahí, en ese gobierno de unidad nacional, creo que se puede insistir en ese sistema. Porque me parece lo que dijo el ingeniero. Responsabilicémonos los paraguayos. Y tu experiencia, llevar adelante. Doctor González Macchi, tu experiencia, ¿y qué le puedes recomendar a tanto a Alegre o Marito para que, bueno, se van a ver obligados a hacer porque, como te digo, no van a tener los números para gobernar en el Senado? Pero en base a tu experiencia, ¿qué le recomendarías? Y así un programa de gobierno. Que estemos sentados y digamos, hagamos un programa de gobierno. En lo político, en lo económico, ¿en qué se estaría de acuerdo? Que sea eso, ¿no? Y la reforma que habla el ingeniero de la Constitución hay que hacer como codificación. Ahora que antes teníamos un estamento, justamente estaba en el Ministerio de Trabajo, donde estaba mi padre Saúl, ahí estaba la Comisión de Codificación, ¿no?, para hacer el Código Civil, la reforma del Código Civil, del Código Aeronáutico. Y la Constitución, así también hay que hacer, no hay que irnos a los constituyentes. Hagamos una tipo codificación y ahí, si nos lleve 6 meses, reunirnos todos y ponernos de acuerdo en qué vamos a reformar la Constitución. ¿Le ves a Marito y Alegre con la cintura para hacer eso? ¿Por qué no? Sí, yo no le veo. Más Alegre es un poco más... ¿Más cerrado? Más cerrado le veo, ¿no? No sé, no le veo con el... Pero a Marito sí lo veo bastante abierto. Doctor, ¿vos pensás igual que el ingeniero de que Marito va a ganar las elecciones ahora? Sí, también. Yo veo así también. ¿Qué le falta a Efraín, por ejemplo, para que no sea él que gane y que nuevamente un opositor sea el que gane la presidencia? Pero Efraín tiene problemas muy graves en su partido, con Blas Llano. Y el Partido Colorado también. No se lleva. No, pero nosotros, ¿con quién? El presidente Horacio Cartes está enemistado con Calega Laverna, con otros referentes. Se vaya a su casa, se vaya a atender su empresa.
Patricia, Horacio sí, no se va a quedar en el partido. Horacio no se va a quedar en el partido. El Partido Colorado es muy peculiar. Sí. Las bases de abajo, enseguida se arreglan y se abrazan. Los problemas de allá arriba, el Colorado enseguida se alinea y se une, ¿verdad? El problema está siempre en la cúpula. Sí. No, Horacio no va a quedar a pelear por el Partido Colorado. ¿No va a pelear? Dice. No, por el liderazgo del partido, sí. No va a pelear. Me parece a mí inoportuno que atienda a su casa. ¿Pero usted cree que una vez que él asuma la banca en el Senado, él no va a activar políticamente? ¿Usted cree que le van a dejar asumir? O sea, ¿vos crees que él no va a poder asumir? No, yo creo que no. Bueno, va a ser igual que Nicanor. Pero si consiguen los votos. ¿Y si renuncia antes, doctor? Si renuncia antes. No puede renunciar a algo que no tiene. No, si renuncia a la presidencia no, para presentarse a votar. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Pero mira, que la Constitución dice que solamente un expresidente que ha sido sacado por juicio político puede ser candidato a senador. No, pero nadie le puede negar si él quiere renunciar. Nadie le puede negar. ¿Y no hay obligación de que sea vitalicio para usted? No, él, lo que está diciendo él es otra cosa. Claro, él no puede renunciar al vitaliciado antes que termine su mandato. Sí. Lo que está hablando, bien claro, hay que poner estos puntos para que la gente no se confunda. Lo que dice aquí Germán es lo siguiente: si renuncia a la presidencia, es una cosa, ¿verdad? Pero renunciar, como usted está planteando, a la senaduría vitalicia es otra. Claro. Pero lo que pasa, ingeniero, que si renuncia a la presidencia, la Constitución no habla de aquel caso, aquel presidente que renuncia, simplemente aquel presidente que ha sido sacado por juicio político puede ser senador, como fue el caso de Lugo. No dice, si renuncia antes también puede ser. Entonces, esa es la discusión que se da ahora. Tiene lagunas, lagunas. Eso. Hay varias cosas. Mire, le voy a contar un poco como anécdota acá el tema de que una reunión de presidentes, yo cuento, ¿qué dice nuestra Constitución para la conformación de la Suprema Corte de Justicia? Me recuerdo el presidente Menem me decía, pero vos sos un bendecido de Dios, hacete una corte a tu medida. Y yo le contesté, nuestro país no es todavía democrático, ¿verdad? Tenemos que hacer una Suprema Corte de Justicia con los mejores y pluripartidaria. Entonces yo no hice uso de ese postulado constitucional, porque si la Suprema, el Consejo de la Magistratura elige la terna, manda al Congreso y el Congreso, si aprueba esa terna, elige el presidente. Y yo creo que tiene que ser al revés. Esa terna tiene que ir al presidente, que aprueba la terna, y el Senado, el Congreso, que es el representante del pueblo que tiene que aprobar. Como en Estados Unidos. Bueno, entonces, como ¿qué hice yo? El fiscal general del Estado. Bueno, reuní a todos los partidos políticos y a los líderes de bancada en Burubicharroga. Me recuerdo una noche que terminó a creo que 12:30, donde tenía yo todos los currículums de los candidatos a ser miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y cada uno opinaba, daba su verdad, hasta que se conformaron, se conformó, digamos, el grupo de 9, ¿verdad?, para la elección de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahí, y otra cosa más, se le dio un cuartel como simbolismo a la Suprema Corte de Justicia, que yo estoy orgulloso de haberla constituido, sinceramente le digo, porque a partir de mi gobierno nadie protestó más por una elección. Ganaron liberales, colorados, encuentristas, lo que sea, siempre se le dio al que ganó. ¿Qué hubo y a veces por márgenes increíbles. Que hubo descomposturas después y mala administración, ya es otra cosa. Pero como institución, digamos, realmente dio garantía para las elecciones. Y esto está reconocido internacionalmente. Bueno, tenemos una pausa y le quiero decir de que todavía queremos hablar. Hay un listado largo todavía. ¿Sí? Un listado largo todavía. ¿En serio? ¿Qué le recomendarían si en este momento Alegre y Marito se sientan enfrente a usted y le dice qué me pueden recomendar para seguridad, especialmente lo del EPP, para educación que tanto nos hace falta y para mejorar la salud? ¿Sí? A la vuelta de la pausa.
Patricia. Sí, vamos a hablar un poco. Hace rato decía Germán, hablabas vos de las estadísticas y de las elecciones atípicas que se vienen ahora prácticamente, algo parecido a un balotaje de facto, ¿verdad? PLRA contra la ANR prácticamente, ¿verdad? Vamos a ver, preparé un material que tiene que ver con las estadísticas de las elecciones de post, obviamente, dictadura. Empezamos con la de 1989, vamos a ver un poco ahí quiénes eran los candidatos y cuál es el porcentaje en su momento, teniendo en cuenta la cantidad de ciudadanos que estaban habilitados. Andrés Rodríguez, que fue el que ganó a ANR, 76.59% del electorado, más de 882.000 votos. Domingo Laíno, del PLRA, se queda con apenas el 20.98%, más de 241.000 votos. Y Fernando Vera, que era del PRF, se quedó con el 0.95%, más de 11.000 votos, ¿verdad? Vamos a ver la elección de 1993, donde justamente participó uno de nuestros invitados, el señor Juan Carlos Guasmosi, que terminó ganando la presidencia por el 41.78% de apoyo, que son 449.505 votos. Domingo Laíno de vuelta se vuelve a presentar en este y quedó con 33.2%, 357.164 votos. Y el otro que fue como la figura nueva del momento, que no era de partidos tradicionales, que era Guillermo Caballero Vargas, que finalmente igual terminó detrás de Domingo Laíno con un 24.39%, más de 262.000 votos, ¿verdad? En las elecciones del 98, agarro los casos de los dos más importantes en este caso. No sé si me recordaba recién el ingeniero Guasmosi que también hubo otro candidato en el 98. Yo busqué en los registros, no recuerdo si había otro de la oposición o algún partido pequeño que no sea del PLRA, ¿verdad? Pero estas elecciones, Raúl Cubas... ¿No era Otazu Montanar o algo así? Podría ser. Alguien, no recuerdo. Pero en el registro del TSJE no encontré, pero sí había otro candidato, sí, ¿verdad? Raúl Cubas con el 53.8%, recuerdan el lema, era votar por Cubas, Cubas presidente, Lino Oviedo en libertad, algo de eso era el lema en ese momento. Tu voto doble, sí. 887.000 votos, 196, y Domingo Laíno, que en ese tiempo salió al PEM, con 42.6%, más de 700.000 votos. Las elecciones más cercanas ya son las elecciones del 2003, donde Nicanor Duarte Frutos fue elegido presidente con el 37.18%, más de 574.000 votos. Julio César Franco con 24.3%, más de 392.000 votos. Pedro Fadul, de Patria Querida, 21.15%, más de 300.000 votos. Y el otro era, para recordar nomás le digo, Guillermo Sánchez Bufanti, creo que era oviedista, con el 13%, ¿verdad? Vamos a ver las elecciones del 2008, ya donde cae el Partido Colorado, luego de esa hegemonía tan larga. Fernando Lugo con el 41.13%, más de 774.000 votos. Blanco Velar, la candidata de los Colorados, 31%, 540.000 votos, o más de 540.000. Lino César Oviedo, por el UNACE, el 22.4%, con 386.597 votos. Y también ahí participó de vuelta Pedro Fadul, ¿verdad? Le ponemos los tres. Pedro Fadul se quedó con el 2.37, bajó muchísimo Pedro Fadul comparando con las elecciones. Ahí se retira, ahí decide tirar la toalla, como se dice, porque apenas obtuvo 41.000 votos en ese momento, de haber obtenido en las elecciones anteriores 308.000. Y las últimas son donde también se presentaron muchísimos candidatos. Se presentaron exactamente 7 candidatos, pero vamos por los primeros. Horacio Cartes gana con un 45.8%, más de 1.104.000 votos, tiene que ver con la población también, ¿verdad? Primera vez que pasa de 1 millón. Primera vez que pasa de 1 millón. Yo creo que teníamos una población de 6 millones más o menos ya en la época de Nicanor, de Horacio Cartes. Efraín Alegre se queda con el 31.19%, 911.324 votos. Mario Ferrero de la Alianza Patriótica, 5.65, 145.000 votos, 618. Luego también estaba Aníbal Carrillo del Frente Guazú con el 3.29, Miguel Carrizosa con 1.13%, Lino Oviedo con 0.81%. Ya era la decadencia prácticamente de Lino Oviedo en ese entonces. Y Lilian Sotos de Cuñapuyendá. Había muerto Patricia. 2003. Sí. No, perdón, era Movimiento. Este está mal, está bien. Sí, tenés razón, cierto. Él había muerto en febrero. Cierto. Y el otro era de 0.16%, ¿verdad? Pero los tres primeros, estos son, a lo que íbamos nomás, Germán, es que las elecciones prácticamente son atípicas, porque acá solamente va a haber PLRA y ANR. Los otros tenían siempre un opositor, quien estaba pugnando también, ¿verdad? Claro. En este caso. Y solamente una vez, fuera de Rodríguez, la ANR pasa de 50%.
con Lino Oviedo, que fue un fenómeno en su momento, solamente una vez, al 53. cual se le plega 100% una parte importante del colorismo, que era la que le seguía a Argaña. 53%. Cuba Argaña, decís vos. Claro, Cuba Cuba Argaña. Sí, 53.8%. El y la único que peor, pasó de 50% fue Cuba Argaña. sí, y la peor fue la de Nicanor, 37.18%. Porque todos eran 40, el ingeniero Guasmochi era 41.78, Lugo también 41 y algo, pero el de Nicanor fue más bajo, 37. Pero la pregunta que le hago ahora, señor ingeniero, si se presenta de frente tuyo Marito, ¿verdad? Tiene posibilidad de ser presidente de la República, obviamente, y Efraín Alegre tiene posibilidad de ser presidente de la República. Y te dice, en el EPP, para irnos por parte, ingeniero, con el EPP, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál sería tu recomendación? Yo creo que el gobierno actual todavía no puso todo el potencial que posee para combatir al EPP. Digo esto en el sentido de que hoy, con la tecnología que tenemos, si realmente se solicita, no sé si se ha solicitado o no, a Estados Unidos, a Colombia, a Israel, ¿verdad? ¿Cómo realmente? Porque este es un servicio de inteligencia. Para combatir a esta gente no es una ametralladora, no. Un servicio de inteligencia necesita primero, ¿verdad?, actuar la policía y luego las Fuerzas Armadas. Pero realmente para mí hay que hacer una estrategia de inteligencia para vencerlos a ellos. Y el gobierno todavía yo creo que tiene más posibilidades, pero todavía no puso todo tal vez tendrán los motivos, ¿verdad? Si a lo mejor es económico, lo que sea. Pero yo creo que con la tecnología que tienen las potencias mundiales hoy es muy fácil. No digo que sea fácil, tampoco va a ser pronto, pero sí se va a llegar a buen término. Eso estoy seguro. Tu recomendación sería, ingeniero, que contacten con países con tecnología mucho más avanzada. Pero lógico, los israelitas, por favor, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Dios mío, tienen de todo. Y en cuanto a la segunda cosa que hablaste de la educación, donde yo lo que dije de la propuesta de conciliación política desde el punto de vista político esencialmente, lo mismo para la educación. Yo recuerdo acá que reunimos a todos los partidos políticos para hacer la reforma educativa. Habían sociólogos de todos los partidos políticos, ¿verdad?, sacerdotes, habían líderes evangelistas también, para conformar todo. Muy bien, ya fue más o menos casi a la salida de mi gobierno y funcionó eso, ¿verdad? Tenían los conocimientos reales para llevar adelante ese trabajo arduo. Y bueno, termino mi gobierno, sube Cubas y Oviedo los echa a todos. Los echa toditos, ¿verdad? No, porque tiene que ser Colorado, que esto, que lo otro. Sube el presidente González Maqui y me recuerdo que quisiste rearmar otra vez todo eso y dijeron, no, ¿qué vamos a meternos nosotros para que después sale González Maqui y nos echen otra vez patada? Entonces, a eso yo veo, esas desinteligencias son las que hay que evitar en nuestro país. ¿Y qué debería hacer entonces González Maqui? Y señores, la reforma educativa es para 30, 40 años. No es para un periodo presidencial. Eso es lo que tenemos que tener conciencia, que son políticas de Estado. No es para fulano ni para mengano, es para el resto de nuestra descendencia. Para aclarar, Germán, Sí. antes de continuar, efectivamente estaba en lo correcto mi informe. Lino Oviedo sí participó en las elecciones del 2013 porque él falleció en agosto, quedó el 3 de febrero del quedó su 2013. sobrino. Febrero, marzo, abril, en marzo, abril, 2 meses antes de las elecciones. Entonces, Claro, para aclarar estaba- nomás, estaba en porque la sí, boleta, estaba bien. Pati, estaba en la boleta. No, estaba en la boleta, pero sí... Lino Oviedo, su sobrino estaba. Su sobrino, el Su UNACE, sobrino. mejor dicho, fue el que participó. Exacto, en ese el entonces, porque UNACE. 2 meses antes. El UNACE se quedó cuando eso con el 0.81%. Así es. Está bien. Doctor González Maqui, con respecto al EPP, ¿qué sería tu recomendación a los dos candidatos? Yo pienso que tienen que tener un liderazgo, el presidente de la República, sea Marito o Alegre, ¿no es cierto? Claro. El que triunfe. Tiene que tener un liderazgo con los miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, liderazgo, los militares tienen que respetarle al señor presidente. El presidente es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Y de ahí tiene que nacer el respeto, ¿no es cierto?, la disciplina. Y estoy plenamente de acuerdo con el ingeniero que hay países preparadísimos para combatir
la guerra de guerrilla y todas esas cosas. Me parece la tecnología, ¿no? Y la tecnología moderna que tenemos y los países, yo creo que nos van a ayudar en eso. Y para los ministros de Educación y de Salud, lo primero que tienen que hacer es elegir un buen ministro. Porque ahí está la clave, porque el gestor de la política de salud y de la política educativa es el ministro de ambas carteras. Hay que elegir un buen ministro de salud y un buen ministro de educación. ¿Con qué directivas? Y capacidad, conocimientos, el currículum, tener el currículum. No, pero ¿con qué directivas hace su gestión? Digo, al ministro, ¿darle qué directivas? Tenemos el programa de salud, ¿no es cierto? El programa de salud nació con Martín Chiola. Martín Chiola fue el que elaboró, porque él era senador, él y la Comisión de Salud del Senado, y después cuando vino justamente él y fue ministro, o sea, yo lo nombré ministro de Salud a Martín Chiola, ¿no? Y por eso que la salud empezó bien, ¿no? Y después otra vez empezamos a... Pero, discúlpame, donde se consolidó ese proyecto de Martín fue con Vidovich Morales. Para mí fue uno de los mejores ministros de salud, un sanitarista. Imagínense que la Organización Mundial de Salud pidió permiso para copiar esto y llevar a Perú, la OMS. Sí. O sea, y ese es el mérito es de Martín, que inició, y de el presidente Vidovich Morales, que lo... ¿Vidovich fue ministro con quién? Conmigo. Bueno, antes de Martín entonces. Sí. Ay, Martín fue después. Sí, señor. Y el programa de salud se aprobó siendo Martín senador. Senador, sí, señor. Y trabajaba con tu ministro, que era Vidovich. Y la OMS, que vino a asesorarnos. Bueno, correcto. Ahora, en el tema de seguridad, doctor, en tu gobierno tuviste el primer secuestro con María Edith en el 2001. El primero. ¿Y qué te pasó? Acá en Capital. Acá en Capital. Sí. ¿Qué te pasó por la mente, doctor, cuando sucedió eso y se pedía un rescate y nunca antes habíamos vivido algo como eso, por ejemplo? Que tenía que ver con una aparente guerrilla, ¿verdad? Sí. Y teníamos muy buena información. Información porque nuestro ministro de Trabajo, Silvio Ferreira, tenía muy buenos amigos, ¿no? Amigos de ese grupo. De la zurda. Claro. Entonces estábamos muy bien informados y por eso se recuperó a la señora Edith. O sea que Silvio Ferreira fue un elemento sustancial para agarrar a esa gente. Fundamental. ¿Y ahí Fundamental. qué elementos tuvo ahí o cuáles fueron las directivas que tenía tu gente respecto a seguridad para que acabase el EPP en ese sentido? ¿O todavía ustedes de igual manera no lo veían como una amenaza aunque hayan hecho un secuestro? Eso se manejaba con hombres preparados para eso, ¿no? Yo no estoy preparado para dar cátedra de cómo combatir la guerrilla, ¿no? El comandante jefe no, tiene sus hombres técnicos. Son miembros de las Fuerzas Armadas, miembros de la policía, ¿no? Hay gente paraguaya preparado para esto. Ahí, por ejemplo, le asesoraron mal también al presidente Cartes. Lo pusieron a la cabeza del EPP. Para eso está el Consejo de la Defensa. Él no puede estar en ese lugar, porque si falla, él es el directo responsable. Y no es ese el lugar. O sea, lo asesoraron mal. Él es comandante de las Fuerzas Armadas. Claro, la cadena de mando directa, él que le ordena al jefe... Pero no puede ser él el jefe directo de la cosa contra el EPP. Yo me hago cargo de la lucha contra el EPP, había dicho cuando Está murieron bien, los pero militares. como le digo, él no puede. Mire, yo repito otra vez, nadie puede saber cómo manejarse como ministro y menos como presidente. Entonces depende de sus asesores. Son los asesores los que le dicen, esto es así, es asado. Y no tenían conocimiento, el Consejo de la Defensa está para eso. Bueno, pues sus asesores trabajaron mucho. Él prácticamente derivó... los asejeros de su círculo, digo. No, y su círculo, digo, ingeniero. No, pero ¿cómo lo van a poner a él a hacerle el responsable? Claro, pero él derivó muchas partes del gobierno, él derivó a sus asesores... No estoy hablando del gobierno, estamos hablando del tema del EPP. Sí. Específicamente, seguridad. No puede él estar acá, él ser el responsable. No, negativo. Y yo nos veo también en esto, ya que tocas el tema, de tener un jefe de gabinete. No se necesita tener un jefe de gabinete que gobierne. ¿Y el presidente qué hace?
¿No tenía un jefe de gabinete, No, un quería secretario tener. general que actuaba como El coordinador de secretario ministros? No. Para eso está el Consejo de Ministros. Claro, el señorita, Consejo de Ministros, ahí yo... que preside el presidente de la nos reuníamos, República. el ingeniero tenía su Consejo de Ministros y el presidente, el que gobierna es el presidente. Que es López Moreira, ¿qué tiene que hacer ahí? Y él dirige ahora el gabinete. No, pero No, él administra por lo menos el 50% del Estado paraguayo. Del gobierno. Entonces, ¿para qué tenemos un presidente? Claro, pero él le derivó, digo, para desembarazarse del tema directamente le derivó a él y él ha de reportear cada 8 días qué ocurre, qué no ocurre. ¿Quiénes le ayudaban a ustedes a hacer ese trabajo que hoy le ayuda a hacer López Moreira a Cartes? ¿O ustedes hacían solos? Pero López Moreira gobierna. Él da órdenes. ¿O no es así? Y recibe, Yo te digo así, que es así. recibe el Imagínense, reporte. y dicen que es el gerente, ese es la tabacalera, el que maneja la policía. ¿Dónde estamos? No, es un despropósito total. Bueno, Patricia, tenemos que hacer otra pausa. No quiero hacer las pausas, pero tenemos que hacer, Patricia. Y que cargó Bueno, las motos. señor presidente, realmente acá mis redes sociales porque nos están reventando. Quien le haga preguntas de todo tipo. Pero le pregunto algo. El ministro de la Corte, Óscar Miguel Bajax, acaba de proponer un diálogo con la gente del EPP. Es más, contó que recibió cartas de dirigentes, de líderes importantes del EPP hablando sobre el tema. ¿Qué opinan ustedes? Con mucho respeto le digo, porque es mi amigo Bajac. Yo creo que cualquier otra persona tenía que haber propuesto eso, pero no él, que tiene que impartir justicia. Es un miembro de la Corte. Él tiene que hacer cumplir la ley. Y la ley contra estas personas tiene penalidades. ¿Cómo va a estar dialogando con alguien de eso? Para mí, realmente, yo creo que estuvo desacertado, a mi criterio, y con todo respeto lo digo, ¿no? Ahora, en Colombia se negoció la ley, ingeniero. Y vamos a ver cómo le va a Colombia. Pero ahí se negoció la ley. Yo no comparto la política de Santos, sinceramente. ¿Doctor González Maqui? No, Colombia es distinto, ¿no? Es muy distinto. Son 50 años de guerrilla. Prácticamente era una guerra. Y negociamos la paz. Ahora, como dice el ingeniero, vamos a ver cómo le va. Está empezando Colombia. Pero aquí no se puede hablar, me parece. El ingeniero conoce muy bien la zona, él trabaja en esa zona perfectamente y está muy cercano al pensamiento de los ganaderos también, que yo escucho que mi cuñado Peli, Galli, Pedro Galli, todo lo que han sufrido en el San Pedro hermano de Susana, está amenazado. Entonces conoce perfectamente y ellos están en contra de conversar con esta gente, imposible. Y esos sectores que aparte del ministro alegan también que es importante que se tenga una conexión con ellos, atendiendo que el gobierno de por sí no ha podido solucionar. ¿Cuál sector? Y sectores tuvimos la vez pasada, Germán, el domingo pasado creo que fue Camilo, y estuvo el abogado Guillermo Ferreiro, el hijo de Adolfo Ferreiro, que dijo que hay que hablar, porque si el gobierno no está funcionando como estructura de seguridad, no queda otra que hablar con ellos, decían. ¿Hablar con ellos? Claro, con el EPP. ¿No está de acuerdo? No. Porque me parece que son ellos. O sea, es de la misma corriente política más o menos, ¿no? No son del EPP, pero son zurdos. ¿Y vos crees que Lugo tiene algo que ver con el EPP o tuvo que ver en su momento? Y por lo menos conocía muy bien cuántos años estuvo trabajando él ahí, por la Iglesia Católica. Él lo conocía a todos, lo conoce a todos, Claro. Porque eran sus feligreses. 25 años tuvo, me parece, de obispo Lugo por ahí. Pero el hecho que lo conozca a todos implica que él tenga que ver con el EPP. A su No, parecer, que ver no. Lo que conoce el tema, conoce perfectamente. Ahora, ¿cómo puede ser que 1.100 hombres de las Fuerzas Armadas y policiales no puedan con ellos? Te vuelvo a repetir, ese es un trabajo difícil, pero de inteligencia primeramente. Y si eso no funciona, ¿cómo va el resultado del resto? Es un triángulo eso. Huillaú, Orqueta y ¿cómo se llama? Cerca de Santaní, ¿verdad? Toda la ruta. Cierto que no es más de 50 kilómetros, ingeniero, eso. 50 kilómetros. Pero ¿qué pasa? La comunidad, como hay necesidades, ¿verdad? Y ellos la explotan muy bien eso. Ahora, con el frigorífico nuevo que hay, se dio trabajo,
etcétera, etcétera. Se está mejorando. Y el puerto, esto no, y el como les puerto, digo, no ingeniero, es rápido. Y el puerto de Concepción. También, Este usted sabe lo que va, que empezaron a ahora. hacerle la contra. Imagínense toda la plata que va a venir para la gente de Concepción con eso. Y además no les va a quitar trabajo a los camioneros paraguayos, porque eso es soja que viene de otro lado, no es soja paraguaya. Hay muchas cosas, pero para mi modo de ver, fundamentalmente el servicio de inteligencia. Servicio de inteligencia. Bueno, ahora yéndonos a otro volumen. La economía paraguaya, ¿cómo ven? ¿Cómo el Paraguay tenía en la época que vos gobernabas, ingeniero, discúlpame, entre 5 y 6 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto? Hoy tiene más de 30. Sí, 32. Germán, 32. Yo quería, antes, como saltamos de educación, sí, y yo quería tocar un puntito de educación muy importante, lo que es, ingeniero, y vos lo conociste también, y yo estuve 20 años en el SNPP, Servicio Nacional de Promoción Profesional, que es la educación no formal. Muy importante. ¿No? Hablamos de la educación formal, que es educación, decimos que es todo. La educación no formal, y el SNPP, que tiene 5 regionales en todo el país, pues justamente la deserción escolar, ¿no? Cuando existe la deserción escolar, recurren al SNPP. Claro, claro, para formarlo a trabajar. Calidad, formación profesional, es clave la educación. Pero está bien el SNPP. Yo no sé, yo hace rato no yo la última vez que averigüé llega mucha gente, es grande. Me acuerdo que el local o lo que están haciendo en Hernandaria, por ejemplo, dice que es impresionante. Sí. Lo que falta es más comunicación sobre eso, Germán. Claro, falta más comunicación como todo el gobierno. Sí. Y eso no depende de educación, eso depende del Ministerio de Trabajo, porque es formación para el trabajo. A nosotros no es educación general. Nos fue muy útil en formación para el trabajo. En la construcción de Itaipú lo usamos muchísimo. Formaron soldadores, maquinistas, guincheros, etcétera. Sinceramente, a nosotros nos resultó y fue un gran apoyo. Sí. Y yo estuve 20 años en el SNPP. De capacitación. Juan Carlos, ¿te acuerdas que nos veíamos allá en el SNPP? Claro. Yo estuve 20 años. Ingeniero, siempre sobre la base de usando su experiencia, ¿qué vos le dirías a Alegre o a Marito que no tiene que hacer? ¿Qué no tendrían que hacer? Te diría lo que tienen que hacer mejor. Bueno. Respetar la institucionalidad de la República. Eso es la base. Claro. Cuanto menos se separen de los principios, menos posibilidad van a tener de errar. Respetar la institucionalidad, respetar las leyes. No jugar billar, ir derecho. No jugar billar. Vos en el 96 pasaste por un intento de golpe de Estado. Bueno, pero justamente el Congreso me apoyó y teníamos las leyes como para, desde el punto de vista jurídico. No es que se actuó de prepo para sacarlo. No, digo nada más que tener la experiencia justamente de lo que es actuar fuera de las instituciones. Mire, esa silla está llena de clavos, señores. Lo único que le puedo decir. La silla presidencial. Y de cables de alta tensión, que una vez se toca mal y le rebota allá en un proyecto que uno tiene en el Congreso, rebota por haber sacado a alguien que a lo mejor no tenía buena conducta, pero el resultado político es ese, ¿verdad? Hay que saber manejar. Para mí, por eso dice que la política es un arte. Cuesta nomás aprender. En 5 años se aprende poco. ¿Vos aprendiste, presidente? Más o no, jamás voy a decir que aprendí. ¿No? Sigo aprendiendo. En tu caso, Lucho, vos eras un político... No, es que en mi caso imagínate, el 28 de marzo yo estaba almorzando con mi padre, que vivía cuando era el doctor Saúl, ¿no? En su quinta, en su casa, y a las 9 de la noche estaba jurando como presidente. Pero hay una diferencia entre los dos que están. Él se preparó y... Claro, el ingeniero preparó su equipo de trabajo. Yo tuve que hacerlo todo en media hora. El doctor Argaña y lo que primero, lógicamente, hablé es con el Partido Liberal, el Encuentro Nacional. Imagínense, encima un gobierno de unidad nacional, que nunca tuvimos prácticamente esa experiencia. Y la verdad no me puedo quejar, tuve un intento de golpe en mayo del 2000, tuve un juicio político también, que se votó, se llegó hasta el Senado, se votó y perdieron. Que impulsaron Garlaverna y compañía. Mi gran amigo, Juan Carlos. Y yo recuerdo porque estuve ahí. Sí, claro.
La otra vez, en un programa, Sí. Caleb pues, es personaje. Y dice, y González Maqui, excelente tipo. Y él te impulsó el juicio No, así político. no, su opinión, el ingeniero Guamosi opinó del ingeniero Guamosi, opinó de otros presidentes, y González Maqui, un tipazo, dijo, un tipazo. Y yo digo, va ahí con la tipazo, que busqué yo la definición. Bueno, la verdad que fueron 4 años, 7 meses, y devolvimos por lo menos la tranquilidad y la paz a la República, que lógicamente sobre la paz y la tranquilidad se puede construir la democracia. Si no hay paz y no hay tranquilidad, no hay seguridad, no se puede construir ninguna democracia. Y en eso hicimos con el gobierno de Unidad Nacional, devolver eso, ¿no? Y le entregué la banda presidencial a Nicanor y pacificamos la nación, ¿no? Imagínense, ustedes recordarán que hemos desmantelado Campo Grande, ¿no? La caballería. En el caso de Nicanor, por ejemplo, Lucho, yo recuerdo que él vos le nombraste ministro de Educación y después él entró creo que a entregarte o a comunicarte que ella no iba a ser ministro de Educación porque se iba a candidatar primero a la Junta de Gobierno y después a la Presidencia de la República. A la Presidencia. Al salir en el jardín del Palacio López ya habló mal de vos. Sí. Y ese es el nicanorismo. Nicanor es un tipo muy especial, el ingeniero lo conoce mejor que yo, porque lo nombró viceministro de Educación con Seifar, ¿no? Porque Seifar lo trae a la arena política realmente, de la mano de Alderete, de Cristina Muñoz y Castillo. Estos 3 chicos de economía, políticos cuando eso, allá por la época del ingeniero, y lo presentan a Seifar. Y Seifar lo incorpora a la arena política. Viceministro con Rodríguez. Sí. Y yo no encontraba otro ministro, ¿no? Porque la familia Argaña quería que sea Nelson el ministro de Educación. Y a mí no me gustaba Nelson, me parecía que no lo veía como para ser ministro de Educación. Claro, un cargo tan delicado como ese. Y como el ingeniero Guamosi empieza la reforma de la educación siendo ministro Nicanor, y fue candidato a vicepresidente con el doctor Argaña, ¿no es cierto? Ahí lo conocí. Entonces, ¿y dónde está Nicanor? Y todos nos miramos así. Estaba por ser contratado en Curitiba como periodista. Así me dijeron a mí. Entonces lo hice llamar y vino. Y le ofrecí de educación. Bueno, encantado. Y ahí hizo su campaña política para candidatarse a presidente. Para mí es importante, clave, es elegir un buen ministro de Salud y Educación nuevamente. Me parece clave. Ingeniero, ¿de qué te enorgulleces de tu gobierno? De haber sido ¿De qué vos dirías, sabes qué, Marito Alegre? Esto yo hice bien y esto yo te entrego, este know-how, este conocimiento de cómo se hacen bien las cosas, específicamente de este tema, yo te ofrezco como experiencia mía. Bueno, en primer lugar, a mi criterio, puede ser errado o no, yo creo que para un Estado de Derecho lo fundamental es la justicia, es el poder judicial. Y yo creo, no quiero ofender a nadie, pero para mi criterio fue la mejor Corte Suprema de Justicia que tuvo esta transición democrática. Recordemos quiénes eran, ingeniero. Pacielo, Óscar Pacielo, Irala Burgo, Elixeno Ayala, Enrique Sosa, Lescano Claude, Raúl Zapena y Felipe Santiago Paredes. Sí, Felipe Santiago Paredes. Y Fernández. No, Enrique Sosa. No, Enrique, el liberal. No, Fernández. Enrique Sosa ya dije. El que era profesor de la facultad, Fernández. No me viene Fernández Gadea. Fernández Gadea. Sí, sí. Fernández Gadea. Así es. Entonces, eso es lo básico. Si la justicia funciona en un país, se respeta la institucionalidad. Segundo, el sistema financiero. Hiciste una pregunta que quedó sin contestarse. ¿Qué es lo que cómo va a continuar la parte económica del país, dijiste, ¿verdad? Sí. Que ahora estamos ya con 32.000 millones de Producto Interno Bruto. Muy bien. Todo eso va a continuar. La política puede variar, pero si se respeta lo que es Banco Central, Superintendencia de Banco y Ministerio de Hacienda, estén tranquilos. Si eso funciona bien, con una justicia que sea respetada, no hay problema. O sea, ahora, si vos me decís a mí, eso. respetar eso, sí señor,
cambiar la Corte hay que cambiar, es indudable. Creo que el pueblo está pidiendo eso, ¿verdad? Poner gente y señores, el Congreso otra vez tiene que actuar. Es otra vez la elección indirecta. Claro. No depende de vos ni de mí eso. ¿Cómo es, ingeniero? O sea, finalmente son candidatos políticos ya de los Y ministros de la Corte. muy bien, señores, va al Consejo de la Magistratura y va, y que el presidente que elija o escoja, pues que sean los mejores. No hacer una Corte a su medida. Yo tampoco no la hice. Justamente por eso podía ser respetado. Y en cuanto a los militares, yo les quiero confesar que Itaipú para mí fue una escuela de aprendizaje. 12.800 funcionarios, 36 ingenieros con sus señoras. Ese era el problema. Entonces ahí aprendí a vivir en comunidad, ¿verdad? Y la parte militar me fue muy fácil, ¿verdad? Con ese aprendizaje de haber convivido, ¿verdad? En una agrupación de gente que tienen su carácter, sus problemas y todas sus necesidades también, ¿verdad? Entonces, repito, justicia, pongo también la Corte Suprema de Justicia Electoral para que haya legitimidad, que se le dé la victoria al que gana, ¿verdad? Sin discusión, mostrando todos los papeles. Entonces, hay legitimidad en el tema. La parte financiera arreglada, los militares institucionalizados que están para defender el país, no para que cada empresario tenga un general para poder ganar una licitación. Se acabó eso. Le pregunto a vos, ¿quién es el comandante de las fuerzas militares, hermano? Yo sé porque... No sabés. Si no me hubiera dicho. Antes sabíamos de memoria. No, yo sé porque tú... No es González. ¿No? No, es Colari. No es Colari. Colari, viste. Sí. Tiene razón el ingeniero, no se te queda enseguida porque no hay la participación. Eso es lo que hay que valorar y apreciar. Lo que al comienzo dijimos. Tengamos un poco de paciencia. Estamos transitando a un mejoramiento de un sistema democrático. Estamos aprendiendo mucho, pero tenemos muy poca cultura cívica. Cultura casi no tenemos. ¿Para qué vamos a decir otra cosa, verdad? Bueno, pero señores. La cultura cívica, ¿verdad? Creo que ahora se prohíbe ya enseñar educación cívica en los colegios. Terrible eso. Una barbaridad eso. Entonces, cada ciudadano no sabe cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Hablando de obligaciones, el servicio militar, veo que están dándole a los objeciones de conciencia. Yo pregunto, la Constitución Nacional es clara, tienen que hacer servicios sociales. ¿Quién de los objetores de conciencia se fue a lavar el baño de los tuberculosos? Yo pregunto. Nadie. Objeción de conciencia, muy bien. ¿Y? Porque no querés irte, no te vas. Para mí, tiene que exigirse cumplir la Constitución. Las leyes están, la ley es la ley, pero hay que cumplirla. Es dura. El servicio militar es obligatorio, dice esta Constitución. Entonces, señores, hay que ir se aprende mucho. Y otra cosa más, el chuchaje tal vez sea el que más se esquiva, pero la gente del interior que viene con piojo a veces, ¿verdad? Pique en los pies, enseña a lavarse los dientes, a asearse, educación, disciplina, que es lo que no tienen los muchachos hoy. ¿Vos también estás de acuerdo, doctor, con que sea obligatorio? Sí. Pero no está reglamentado eso. Por eso es que ¿Cómo no está? La Constitución dice, acá está. Claro, la Constitución dice, pero lo que no está reglamentado, por ejemplo, es el castigo, las sanciones para aquellos que tienen el pero carnet dice, de la objetor. objeción de conciencia tienen que hacer un servicio social. ¿Ya? Mirá cuál es Pero no hay castigo para el que no hace, pues, ingeniero, ese es el problema. ¿Cómo dice? Si no hay un castigo para aquel que no hace. Es más, hoy ya nadie tiene el documento de objetor de conciencia. Vos le encontrás a un chico de 20 años en la calle, le preguntás si tiene ese documento y no tiene. O sea, no tiene porque obviamente no hay esa reglamentación para esa limpieza o ese servicio social. Algo de eso ahí, es cierto. No está bien reglamentado. Bueno, ingeniero, tenemos que hacer una breve pausa y quiero tocarle un tema, yo considero el tema más importante del próximo quinquenio. Sí. Y en esto vos sabés mucho, ingeniero. La negociación del anexo C en Itaipú con Brasil. Bueno, vamos a hablar del tema, no tengo ningún problema, pero quiero leerle lo malo que dice usted. Quienes declaren su objeción de conciencia prestarán servicio en beneficio de la población civil a través de centros asistenciales designados por ley y bajo jurisdicción civil. La reglamentación y el ejercicio de este derecho no deberán tener carácter punitivo ni impondrán gravámenes superiores a lo establecido para el servicio militar. Y entonces, por eso nadie hace, porque no tiene el carácter punitivo ni tampoco ningún tipo de castigo, entonces ¿por qué voy a tener que ir a limpiar? Otra cosa que hay que modificar en la nueva Constitución. Exactamente. Bueno, ingeniero, señor presidente, nosotros, voy a hablar de números gruesos, ingeniero, probablemente me voy a equivocar.
Pero hoy, más o menos, unos 2.000 millones de dólares del presupuesto de Itaipú se destina a pagar la deuda. 60%. 60%. Esos 2.000 millones en el 2023 desaparece. O sea, esos 2.000 millones quedaría, entre comillas, flotando. Y ahí es que la gente deduce que eso podríamos distribuirnos 1.000 Brasil y 1.000 nosotros, que para nosotros sería una ponchada de plata nunca antes recibida en la historia de nuestro país. A la vuelta de la pausa nos cuentan los expresidentes qué piensan al respecto. Decirle eso a Rodríguez. Y me lleva a la calle y me va contando en el camino cuál es el plan. Ya estamos al aire, ingeniero. Está bien que cuente. No. Estamos hablando de... No, te quiero contar después. No, le quería preguntar nomás al ingeniero. Volvió a resurgir en los últimos días de Calé, dijo de que él efectivamente no tuvo nada que ver en ese supuesto fraude que hubo en las elecciones cuando usted compitió con Argaña. Y queríamos saber su opinión sobre eso. Yo creo que no estuvo Calé. Que no estuvo Calé. No. ¿Por qué, ingeniero, cree que él no estuvo? Y qué sé yo, mire, yo no estuve tampoco, o sea, claro, ¿qué me quiere decir a mí? Entonces, yo no creo, no tenía necesidad Calé de estar en eso, me parece. Ahora, tendrás un motivo por lo cual él dijo eso, ¿no? Yo no sé, sinceramente. Pero Friedman creo que desmintió eso. Él fue el que le desmintió a Calé. Cuando Sí, Calé había admitido que él eso participó de eso que mandó en el 92, el señor Friedman le desmiente. El papá de Rodolfito. El papá de Rodolfito. Que fue gobernador. Sí, el mismo. Que tiene el mismo nombre. Sí, que era gobernador en ese momento. Exactamente. Estaba siendo electo gobernador. Claro. Y Calé dice que había atribuídose él la parte de esa autoría, era para defender a Blanca, creo que dijo en su momento. No, a Castiglione. A Castiglione, claro. Es así. Pero bueno. Así es. Bueno, ingeniero, ¿cómo le ve al presidente Carter largando el poder? ¿Le ve siendo senador? ¿Va a retraerse nomás a sus empresas? ¿Va a seguir, vamos a decir, entre círculos íntimos? Él dice que él va a volver a disputar la presidencia en el 2023 porque se va a volver a candidatar. Es más, dice que van a cambiar la Constitución, convertirlo en 2 periodos de 4 años, así que las próximas elecciones tendrían o podrían ser en el 2022. ¿Cómo le ve a Horacio Cartes? En primer lugar, yo lo aprecio a Cartes. Luis Aníbal Schut me lo llevó a la estancia para decirme, este va a ser el presidente de la República. Y Luis Aníbal Schut tiene, usted sabe, es un amigo, pero a veces tiene sus oscilaciones, llamémosle así, para explicarme mejor. Un día me dice, mirá, Lugo va a ser presidente, Lugo va a ser presidente. Y salió Lugo. Me dice acá, Cartes va a ser presidente y Cartes fue presidente. Lo que no estoy dudando si dijo ahora, ahora dijo, va a ser Efraín el presidente. Pero le nombró vicepresidente a Leo, entonces ahí le sacó el apoyo al Efraín. Y ahora es Marito de vuelta. No me digas. Bueno, ahora es Marito. Por eso digo nomás. De modo que yo a él le deseo lo mejor. Creo que hizo muchas cosas buenas. Muchas cosas no las sabe vender su gente, sinceramente. Todo lo bueno que hizo. No falla, hay una falla ahí. No se sabe vender lo bueno que está haciendo. Descreen ellos, presidente. Bueno, y en segundo, yo le deseo que salga por la puerta grande. No le deseo que sea manoseado ni mucho. Pero eso todo depende. Yo también como ingeniero, que voy a hablar yo de leyes ni de jurisprudencia. Pero los asesores deberían de pensar más en él que no en su propia ambición de cada uno, lo que está al lado de él. Sinceramente. ¿Y él cree que va a ser una fuerza para sacarle a González Daer? Digo, su asesor jurídico, Sergio Godoy,
está en la cornisa, ingeniero. Está Bueno, ahí yo número creo 17. que- O yo sea, creo que si está habrá- en Soledad, probablemente no entre. Digamos, es inteligente Cartes, habrá planteado, pero ¿cómo le puede exigir a él? Ya depende de González Daer. Es una cosa muy personal. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a pegar? ¿Lo va a apresar? No puede hacer nada. Claro, pues tiene poder de influencia con él. Y bueno, Él le puso en la lista. Ya puso, ya habló con él. Eso fue público ya. ¿verdad? Y que puso contestación, que salga Calé también, así yo salgo. Sobre el punto, ¿vos qué opinás, doctor González Maqui? ¿Vos crees que él va a seguir haciendo el intento? Porque hay encuestas que manejan ellos mismos, en donde la lista del Senado tiene 40% menos de votos que Marito. Y eso, más o menos, haciendo un cálculo, le permite meter 15 senadores, entre 14 y 15. 14 y 15. Y ahí va a estar el problema de Marito, la gobernabilidad. O sea que tiene que negociar en política queda muy feo, ¿no es cierto? Pero tiene que hacer, algo tiene que hacer, porque un presidente de la República no puede ejercer el poder y la gestión administrativa si no tiene mayoría en el Senado, en diputados. Y vos dijiste que en diputados sí, los colorados... Sí, no va a haber porque problema. esos están elegidos en los distritos. Departamentales. El problema es en el Senado. En la lista nacional. Ahí está. Claro, hay departamentos, en el Chaco, por ejemplo, vos ganás y te quedás con el 100% No, de la indudablemente representación. perjudica. Que siga González Daer queriendo ser senador y no va a renunciar. Yo creo que no va a renunciar. Y doctor, Ya. perjudica también el hecho que hoy tengamos 29 listas de senadores de diferentes movimientos, o sea, incluyendo ya el PLRA y la ANR de diferentes Además de movimientos. 20 movimientos. Claro, no, 29 listas para el 29 Senado, para el incluyendo Senado. ya PLRA y la ANR. O sea, ya. quedan unas 27 listas Sí. de opciones para la ciudadanía. Por Sí. primera vez en la historia de nuestro país, 29 listas. ¿verdad? Sí. Creo que las anteriores elecciones eran 24, no 24 tengo listas. registrado. ¿Esto va a perjudicar también el hecho o va a dispersar, por otros dicen, va a dispersar también la cantidad Va a de votos? dispersar, indudablemente. Pero Va a hasta dispersar. cierto punto es bueno, porque es la gente, no te metas en política, la gente de familia. No hay hijos de familia que quieran ser sacerdotes, ni miembros de las Fuerzas Armadas, ni las Fuerzas Policiales. ¿Es real o no lo que digo? Sí. ¿Verdad? Entonces siempre entran o del interior o de los niveles medios para abajo, ¿verdad? Van por razones de estudio a los seminarios, a la escuela militar o a la escuela de policía. Entonces, señores, a mí para mí va a haber voto cruzado, eso es categórico, pero el que participe mucha gente en el tema para mí es positivo. Porque va a Ojalá se dispersar los metan más votos. gente. No. Lo que hubieran sido es meter en partidos, ellos meterse dentro de los partidos políticos Claro. y de ahí hacer fuerza. Claro. Y no hacer una cosa así que no tiene, digamos, la fuerza política como para que arrastre votos. Pero es una opinión personal mía, ¿no? ¿Cuántos diputados, cuántos senadores va a meter el Partido Colorado? 14 va a meter, así como está hoy. ¿Y los liberales? 12. 2 nomás la diferencia, ingeniero. El que va a ganar acá es Lugo. Lugo va a crecer, va a meter más senadores, acuérdense de mí. Más de 5 va a meter Lugo. Porque ellos son... Acuérdense de mí, va a crecer el número de senadores de Lugo. ¿Por qué Por cree que culpa va? y por culpa de esto. Vos, doctor González Maqui, ¿cuánto creéis que va a meter el Partido Colorado? Porque el Colorado no va a votar por la lista liberal. Va a votar por por otro problema. Por Frente Guazú, ¿no? Frente Guasú. Por Frente cualquier Guazú. otro. PDP, Frente Guazú, No va a PEN. votar por el Partido Colorado por el tema de esto estas internas que tenemos, pero no van a votar al Partido Liberal, van a votar a otro partido o a estos candidatos independientes también. ¿Y cuántas bancas consigue el Partido Colorado para vos? Y eso está, la encuesta está en 14, como Sí. dice el ingeniero, así está. Y los otra cosa, liberales? señorita, hoy Y la los gente, liberales menos. Yo calculo que el liberal va a bajar, no 12. ¿cuántos jóvenes 10 por- nuevos de 18 años nunca votaron y van a votar hasta ahora? Ya no se fijan más tanto en los partidos políticos, porque justamente la Junta de Gobierno ya no maneja más ingeniero colorado, economista colorado, Así mismo. médico colorado, abogado colorado. O sea, Está desactivado es eso. totalmente desactivada Sí. esa parte. Entonces, ha crecido esa gente que ya no mira el partido, el color, ni el fervor, ese fue el sino error. mira la figura de la persona que está. Y ese fue el ahí error. los independientes, y Lugo va a tener mucha causa también, por el desconcierto que hay, ¿verdad? Porque si bien acá se hicieron muchas obras,
todavía, digamos, esa cantidad de dinero no permeó todavía a los lugares más inferiores, a los inferiores de la economía, llamémosle así. Eso es todavía, falta tiempo, hay demasiadas necesidades en todos lados. No es porque el gobierno no haya hecho nada, al contrario, ¿verdad? Yo creo que, por eso la pregunta tuya de si va a continuar esto, yo creo que sea Marito o Efraín, yo creo que van a seguir las obras públicas, el dispersor de la economía. ¿Y qué hacemos con Itaipú, ingeniero? Tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa, ingeniero. Y así funciona la televisión, lastimosamente. Pero queda pendiente que el ingeniero Guasmosi, especialmente que es su área, exclusivamente, el área de él. Él participó en la construcción de la represa más grande del mundo. No, en la negociación. En la negociación. Bueno, nos va a contar si es cierto que nos va a sobrar los $1.000 millones, Patricia. Mucha plata. $1.000 millones. Vos sabés que alguien te llame, el presidente brasileño, te diga, acá tenés tu cheque y vos te vas y decís $1.000 millones. ¿Pero por qué el brasilero? Si es binacional. No, el brasileño porque la plata va a venir de Brasil finalmente. No, ya se le paga a los brasileños su deuda. Ah, se le paga su deuda. Claro, somos dueños del 50%. Nos va a contar el ingeniero Guasmosi y también vamos a pedirle la opinión al doctor González Maqui. ¿Qué va a pasar con esos $1.000 millones potenciales que tenemos a partir del 2023? Bueno, ingeniero, nos sobra 7 minutos. Menos porque tiene que hablar también el en total 7. Pero el ingeniero soy Itaipú. Bueno, muy bien. Los $1.000 millones que podría sobrar. Quiero explicar un poco que la tarifa por el tratado tiene que definirse como el costo de la energía. O sea, todo lo que se gastó dividido por los kilovatios, esa es la tarifa con la pérdida, etcétera, etcétera, está en 0,40, 0,42, llamémosle así, ¿verdad? ¿Qué compró de la tarifa? Operación y mantenimiento, van a decir, todos los gastos inherentes al mantenimiento de la represa. Sumado, royalty y compensaciones, que cobra tanto Paraguay como Brasil. Terreno inundado, etcétera. Son la cesión de energía, etcétera. Royalty y compensaciones. Y después está el servicio de la deuda, que este es el 60% más o menos del valor de la tarifa. Este es el que va a desaparecer. Un momentito. Yo en la negociación no miré terreno inundado, más por cesión de energía, no, la deuda. ¿Qué pasaba? Sube Fernando Henrique Cardoso y el Brasil tenía 20% de inflación mensual. Comenzamos con el cruzado reales. La tarifa estaba en dólares, pero las deudas estaban en cruzeiros y reales, con 20% de inflación. Entonces, la curva la deuda iba a llegar a $100.000 millones. No se iba a pagar nunca. Entonces, siempre íbamos a estar así, del punto de vista con la deuda con Brasil. Entonces yo apunté a pagar la deuda. Muy bien. En el gobierno de Rodríguez se reconoce un monto de lo que adeudaba Itaipú, donde ahí en el Consejo de Administración estaban dos personas que no son colorados, Rodríguez Silvero y Jorge Grosjón, bellísimas personas. Eso aprueban y queda ya reconocida la deuda hasta ahí. Y yo de ahí partí. Estas cosas la gente no sabe entenderlo. Muy bien. Hice un libro, se llama Itaipú, para contar la verdad que no pudo descifrarse de enseguida por razones políticas, etcétera, de que se rebajó el precio de la energía de los $10 por kilovatio. Es cierto eso. ¿Por qué? Porque la economía brasileña no podía pagar. Entonces había una alternativa. O se para la obra o se baja eso para que pueda continuar la obra. Y el presidente Stroessner, ahí en un gesto muy patriótico, le ordena a De Bernardi, post reunión del equipo económico, usted va a poner una cláusula de que nosotros aceptamos la rebaja de la energía,
por una cuestión financiera del Brasil, esperando que el Brasil tenga la misma consideración para con el Paraguay, ya que somos socios en una binacional, si en el caso fuera necesario. Haga constar que esto aceptamos siempre y cuando la obra continúe, que no se pare. Está en el libro que yo hice. Antes de terminar, fue eso. Ah, claro, en el inicio prácticamente. ¿Verdad? Entonces, se superó eso, se va a pagar en el 2023 si se adelanta mejor. Nadie creía, pero hay que reconocer que en el gobierno de Cuba se cumplió, en el gobierno del presidente González Macri se cumplió, de Nicanor se cumplió y hasta se mejoró, y con Lugo también se mejoró. Cada gobierno hizo algo positivo para nuestro país. La negociación, uno no puede ganar 6-0, 6-0, ¿verdad? Y negociar con Brasil no es fácil. Muy bien. ¿Qué pasa? Si la tarifa tiene que estar al costo de la energía, al sacar este servicio de la deuda, esto puede bajar a 0,20, 0,22. Si vamos a cumplir el tratado, entonces hay que cobrar 0,20. ¿A quién va a beneficiar más? Al Brasil, porque consume más energía en este momento que nosotros. Entonces, ¿dónde va a estar la negociación? A mi criterio, mantener esta tarifa, que es la más baja del mundo, y que podamos 0,40 y que podamos dar Brasil 1.000 y 1.000 al Paraguay. Pero es fruto de una negociación. Primero tenemos que tener... Ese sería el punto de inicio. Un momentito. No hay que hacer el cuento de la lechera, ¿verdad? No, primero hay que tener las cosas. Esto hay que negociarla. Claro. O sea, es una negociación. ¿Qué pasa? Brasil, ya embajadores brasileros, 3, 4 veces visitándome a mí en mi casa, que la esclusa de navegación está también en el contrato y que hay que hacerla, y que Itaipú tiene que hacerla. Y yo, cuando hablé en el Congreso, dije lo siguiente: yo no sé si voy a vivir en el 2023, pero ustedes son jóvenes. Señores, la esclusa de navegación, se lo dije al doctor Samek, que me visitó especialmente en mi casa, 3 horas de conversa. La esclusa de navegación, doctor Samek, ya que hay plata en Itaipú, hagan un estudio de factibilidad, a ver si es negocio en la esclusa de navegación. No, a lo mejor era en su momento. No, ¿por qué? Puede ser ahora más todavía. Si tenemos la flota más grande de barcazas del Paraguay. Sí, nos queda un minuto, ingeniero. Entonces, bueno, ya terminar. Entonces, señores, si es factible, no hay por qué Itaipú hacer eso para tenernos otra vez a nosotros así. No, señores, 50% es de Paraguay, ya pagamos la deuda con la plata uno encima de otro. Si es negocio, se llama licitación internacional, como hay el canal de Panamá. La plata existe en el mundo y si es rentable, aquí de bancos van a venir a querer financiar, pero no depender de Itaipú. O sea que entonces, esa es mi teoría, señor. En síntesis, ingeniero, podría sobrando los 1.000 millones. Si es que se negocia bien. Se negocia. Ahora, esto teníamos que haber estudiado hace rato. Tiene que haber una comisión. Brasil tiene 5 alternativas para enfrentar con nosotros. Y no hay nada, no conozco una comisión. Ingeniero, muchísimas gracias por venir al programa, muchas gracias. Doctor González Macri, muchas gracias. Bueno, lo de Itaipú. Sí. Un solo detalle. Sí. Muy difícil de negociar con Brasil. Muy difícil. Porque ellos son emperadores, no son presidentes de la República. Así es. Muchas gracias, doctor González Macri. Nos vamos, Patricia. Nos vamos hasta el próximo domingo a las 21 horas. Vamos, tenés que abrir cualquier restaurante. Nos encontramos. Nos va a llevar a cenar. Sí, vamos. Está bien. Si Dios quiere, nos encontramos en 8 días más. ¿Sabes qué es lo que nos queda más cerca acá?